Bienvenidos a Notas Terapéuticas. Lo escribimos, lo pensamos, te lo compartimos. Para respetar la confidencialidad, los ejemplos y relatos compartidos han sido modificados, combinados o inspirados en situaciones generales, para así no revelar información personal de nadie. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy buenas, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, pues muy contento, aquí igual cerrando mi día y pues con disposición de desarrollar lo que tenemos para platicar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Pues el día de hoy hemos preparado un tema acerca de las paradojas. Aquí le pregunto un poco a nuestra audiencia si alguna vez han escuchado esta palabra y en qué ámbitos la han escuchado. Sinceramente, es algo que en algún momento creo que en mis clases de literatura o en las clases de español escuchaba, pero tiene una cierto grado de importancia dentro de la psicología. La paradoja es aquella pensamiento o acción que de repente puede ser contrario a lo que queremos, a lo que esperamos, a lo que, a una situación. Entonces, tú, Ujú. Jesús, platícanos, ¿qué efecto o qué tiene que ver la paradoja dentro de la psicología? Ok, pues como lo dices, una paradoja pues viene siendo como una expresión, una idea que va como, que se entiende como en contra de la lógica. Y creo que desde la psicología lo podemos ver desde dos perspectivas, que son, creo yo, las que vamos a desarrollar el día de hoy. La perspectiva de las paradojas en cuanto a las acciones, nosotros podemos tener comportamientos paradójicos. De hecho, un ejemplo que puedo poner así como rápidamente es cuando una persona está buscando a lo mejor aprobación o a lo mejor cariño o a lo mejor atención desesperadamente, muy probablemente lo que va a terminar obteniendo es lo contrario. Y entonces eso va como que es justamente esta parte, no va en la contradicción de la lógica, porque yo estoy buscando esto con mucho esmero y lo que obtengo es exactamente lo contrario. Profundizaremos en eso más adelante, pero creo que para la psicología le interesa mucho verlo desde ahí, de que nosotros, nuestros comportamientos pueden ser paradójicos en ese sentido, y también entender el otro punto que también es importante, que estas paradojas no necesariamente lo voy a decir entre comillas, malas, sino que también nosotros como terapeutas o las personas podemos ocupar las paradojas como herramientas para desatorarnos de estos lugares en donde a veces no encontramos otra salida o no logramos verlo con claridad. Entonces, pues abordaremos un poquito como la paradoja en estos dos sentidos. Me parece que eso es lo que a la psicología le interesa de esta herramienta de la paradoja, entenderla en el comportamiento y entenderla como una herramienta terapéutica. Ok, ok, muy bien. Agregando a lo que tú estás diciendo, también me hace sentido en el aspecto de cosas que tenían una función, dejar de que tengan esa efecto. Por ejemplo, a veces hacemos cosas no porque estamos de acuerdo con eso, sino como en un signo de rebeldía. Y entonces si de repente nos prescribe nuestro psicólogo que hagamos esa actividad que nosotros considerábamos como rebeldía, deja de tener efecto. Porque imagínate, te lo estaba pidiendo tu psicólogo, entonces ya no es un acto de rebeldía. Entonces, un poco esta situación que a veces, o ese tipo de prescripciones que nuestros Ujú. terapeutas nos encargan y que de repente como pacientes no lo entendemos y decimos, ¿qué acaso mi psicólogo se está volviendo loco? Y probablemente la respuesta es sí, pero pero es que en realidad muchas veces, al menos en la experiencia, creo que es necesario llegar a ese punto de choquear un poquito la cabeza, o sea, porque también creo que sabemos lo que se siente estar del otro lado y es un insight, al menos en mi experiencia, muy mágico el decir, no manches, no lo había visto así. Mm. Y me doy cuenta de que hay un mundo que no estoy viendo, que está de ese lado, que me acaba, o sea, en esta puerta que se acaba de abrir, ¿no? Se me hace algo maravilloso para un proceso de terapia porque
como lo decíamos la vez pasada, puede ser incómodo, pero pues es necesario que lo sea. Empezar abordando como esta parte con uno de los ejemplos que hablábamos hace un ratito, que tiene que ver con los comportamientos paradójicos. En este caso hay una idea, una frase que tengo aquí como grabada en la cabeza, que es la paradoja de cuanto más persigo algo, más me alejo de ello. ¿Tú qué piensas de esa idea, primeramente? Sí, de repente insistimos tanto en un logro o algo que más nos alejamos de esa situación. Ahorita que te estoy escuchando y mis pacientes que hemos abordado como este tema de repente de conquista, es un ejemplo ¿Ok? de un psicólogo que le prescribió a su paciente. Bueno, el paciente estaba aterrado con que lo rechazaran. Y ¿Ok? entonces le dijo que tenía que invitar en una semana, digamos, a 100 mujeres a que salieran con él. Obviamente, o sea, él dijo como, no voy a poder hacer esto, y le Ujú, dijo que lo intentara. La persona lo intentó y al final bueno, a la siguiente sesión le preguntó, ¿cómo te fue con la tarea? Y dijo, bueno, sí invité a 100 personas, ¿cómo se llama? A salir conmigo, y las primeras 15 personas me fue fatal. La ujú. sensación de rechazo, era horrible y era algo que ya quería abandonar la tarea. Sin embargo, seguí en eso. Y entonces, al final, dejé de tener como una sensación demasiado fuerte hacia el rechazo, sino aprendí a aceptar que, pues, si bien a veces me podía ir bien y quizá la persona me aceptaba la salida, había veces en las cuales, por X razones, la persona me iba a decir que no. Y al final de las 100 personas, bueno, logré salir con tres, pero finalmente ese cuestión o ese sentimiento de rechazo dejó de tener efecto, sobre mí. Claro, y está bien interesante cómo paradójicamente el rechazo o el miedo al rechazo disminuye cuanto más rechazado soy. Sí. ¿Sabes? O sea, a mí se me hace maravilloso ver como esa parte, porque creo que nos ayuda a ver como la complejidad que hay en el comportamiento y en los resultados del comportamiento, porque sí creo algo, creo que cuando buscamos algo de una manera más genuina, vamos a poder llegar justamente como a lo que estamos buscando, aunque a veces parezca que me voy al lado contrario, ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor en el ejemplo al revés, ahorita que estabas pensando en esto como, en esta herramienta de la paradoja como para el beneficio, a mí me vino a la mente eh, un ejemplo, tuve alguna vez un paciente que necesitaba, tenía una necesidad muy grande de aceptación. ¿Sabes? Entonces, en esta necesidad muy grande de aceptación, su ejercicio para lograr esta aceptación era básicamente ponerse la máscara de yo soy el que siempre ayuda, yo soy el bien encarado, yo soy el que embona en todos lados, ¿sabes? Y, y paradójicamente, aunque creo que en algún momento esto le funcionó, paradójicamente el resultado de cómo acabó esto es que al tú ponerte o una persona ponerse o yo ponerme una máscara y no ser yo para obtener esa aceptación, pues realmente ni siquiera sé a qué o a quién están aceptando, ¿sabes? Y en el momento en el que se descubre que yo traigo una máscara puesta, que no soy este de verdad, o sea, que vengo como que siendo el falso, Mm. ahí es en donde el resultado va a terminar alejando a las personas de mí, que paradójicamente es justamente lo contrario a lo que busco. Estoy buscando aceptación y termino encontrando rechazo, ¿sabes? Creo que es bien interesante como tener los ojos abiertos en ambas perspectivas, porque sí es cierto que depende de nosotros y de nuestra conciencia acercarnos también como a esas cosas para darnos el chance de ver a qué resultados me llevan, aunque me genere mucho miedo, mucha incomodidad. Claro, sí. O en estas aras de decir, demando tanta atención, finalmente la atención de la otra persona no termina por ser
honesta, sino termina por ser una obligación. Y entonces ya no es el efecto que yo quiero, que es la atención como honesta, de la otra persona, ¿no? O cuando puede o cuando quiere, sino más bien es por la demanda que yo hago de Claro. esa Y atención. justamente fíjate, con esto que dices, paradójicamente yo necesito más, yo termino más necesitado de atención, ¿sabes? O sea, porque se vuelve un círculo bien interesante en esta parte. O sea, sí me parece muy curioso esto de cuanto más lo persigo, termino alejándome más. O sea, yo creo que incluso sería hasta casi una regla que me podría pasar en todos los ámbitos, ¿no? Si no me regulo en el qué busco y cómo lo busco, muy probablemente termine tropezado en otro lado. Claro, claro. Y como ejemplo aquí puedo poner también igual de otro autor. Si quieren, pueden buscar este video en YouTube. Es sobre Giorgio Nardone. Él le prescribe a Ujú, una paciente, ahí está grabada creo que es como un ejercicio que él ujú, hace. Y es una chica que se obsesiona por las cirugías plásticas. Y entonces uno podría decir como, pues su prescripción es que no, que deje de pensar en las cirugías plásticas. Sin embargo, Giorgio Nardone le prescribe, no, al contrario, usted tiene que checar todos los defectos que existen en su cuerpo y ver todas las posibles cosas que puede cambiar. Obviamente, la chica se da cuenta que pues es imposible que cada uno de nosotros tenemos múltiples particularidades dentro de nuestro ujú. cuerpo, de nuestro aspecto, y que ponerle atención o cambiar todo eso es algo que nunca, que es un ciclo que nunca va a terminar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la chica se da cuenta de la irracionalidad de su pensamiento y bueno, deja de hacerlo. Claro, ¿no? Es que también es muy interesante. Cuando paradójicamente te ponen el espejo de decir, pues si ya estás buscando qué te quieres cambiar, pues búscale más. Ahí Ujú. como que también, ¿sabes? Creo que ese ejercicio de exageración es muy válido. Desde lo que yo hago, desde la logoterapia incluso, recuerdo mucho esta parte. Aquí, en este ejemplo, me gustaría abordarlo y empezar a meter como un poquito de la siguiente idea que quiero abordar, que es, perdón, que es justamente la idea contraria. Lo que más evito aparece con más fuerza. Ok. ¿Sabes? Aquí es en donde yo me meto en esta parte porque hay un ejemplo que yo recuerdo mucho, de Víctor Frank, que lo explicaba así tal cual con ansiedad, que por ejemplo hay trastornos de ansiedad que son tan un ciclo que cuando yo siento ansiedad, en ese momento pienso que voy a vivir más ansiedad todavía y me da un miedo irracional imaginario a llegar a vivir un ataque de ansiedad. Y entonces lo que sucede es que lo quiero evitar, porque como no quiero llegar a tener un ataque de ansiedad, voy a buscar disminuir mi ansiedad de muchas maneras posibles, lo cual se va a volver en un pensamiento obsesivo que me va a generar más ansiedad si mi ansiedad original no desaparece, Ujú. que muy probablemente va a ser así. Y entonces, cuando, o sea, se empieza a volver real como que esta rueda en donde cuanto más quiero evitar la ansiedad, más ansiedad siento. Y mientras más ansiedad siento, más quiero evitar la ansiedad. Y por lo tanto, más se me dispara la ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Voy a terminar viviendo un ataque de ansiedad. ¿Sabes? Y quedamos en este círculo. Y a mí lo que me llama mucho la atención es, mientras más trato de evitarlo, con más fuerza viene. Y en este ejemplo que tú estabas dando como de aventarnos a buscarlo, creo que caemos en esta realidad de que tampoco podemos hacerlo tan catastrófico por mucho que nos aventemos, ¿sabes? El día de ayer, justamente, te lo comparto, estaba yo platicando con una amiga muy cercana y me platicaba una situación que le generaba justamente ansiedad y se me cruzó por la cabeza porque pues ya lo habíamos estado platicando y tenía yo como este ejemplo y yo le dije, ¿qué pasaría si la siguiente vez que vivas esto y te brinca la ansiedad, intentas vivir la mayor cantidad de ansiedad que puedas? Mm. ¿Sabes? O sea, yo incluso le dije, te reto a que te sientas más ansiosa.
Y en ese momento, porque cuando me lo estaba platicando, yo noté que empezaba a tener como que síntomas de ansiedad, porque pues obviamente abordar estas cosas dispara. En ese momento me di cuenta que al momento de pensarlo, como que algo hizo un cambio de engranajes en la cabeza y empezaron a disminuir los síntomas y me dijo, no se ha solucionado nada, o sea, todo sigue igual, pero ya no me siento igual de ansioso, o sea, me doy cuenta de que tengo un techo de ansiedad del cual ni siquiera yo me puedo brincar por mucho miedo que me dé brincarlo. Ujú. Entonces, pues sí, también está como muy curioso cómo nos manejamos en esta parte, ¿no? Alejarnos o huir de las cosas generalmente nos termina aventando de cara. Claro, y fíjate que para eso a veces en consulta los terapeutas empleamos visualizaciones donde justamente al paciente se le pide que piense en lo más catastrófico que podría llegar a suceder ante un hecho, ante una escena, ante un objeto, ante una circunstancia, y de repente, digo, en consulta en un espacio seguro que dispare justamente esa ansiedad y que visualice cómo luego su cuerpo regresa a un estado menos ansioso, eh, y que no es tanto a veces como la persona lo percibía, o incluso es exponerlo a ese nivel de ansiedad. Ahorita que te estaba escuchando, también recordé un paciente que tenía ansiedad cuando dejaba de ir al gimnasio. Y entonces después le Ujú, generaba una especie de vergüenza, ansiedad de ir justamente a, eh, a sus entrenamientos. Entonces, en una visualización, bueno, verbalizó como qué era lo peor que podía pasar, que lo vieran feo, que le hicieran una crítica, que al revés pasar desapercibido y eso. Y después de esa visualización se expuso a, ok, voy a regresar al gimnasio, ya me preparé bajo todos ujú. los escenarios catastróficos que visualizó y se dio cuenta que lo recibieron con mucha amabilidad, se preocuparon por él, en saber que pues si le estaba sucediendo algo y entonces, ¡pum!, como que se quebró esa parte de lo que las ideas catastróficas que pensaba con la realidad. Ujú. Claro, y fíjate, creo que eso que dices ayuda mucho como a entender la perspectiva de que muchas veces este miedo es imaginario. Alguna vez yo lo platicaba con uno de mis pacientes y yo le decía que para mí, en mi perspectiva, hay como que dos tipos de ansiedad o de miedos que están flotando por ahí. La que es real y la que es imaginaria. La que es real es la que está sustentada en las cosas que ya me pasaron, ¿no? O Ujú. sea, si a mí de niño me mordió un perro, pues es real que a lo mejor ande yo por la vida teniéndole miedo a los perros porque ya me mordió uno y me voy a cuidar de eso, ¿no? Pero no es lo mismo pensar en este ejemplo a decir voy a vivir aterrada o de todo, de los perros o de esta parte, porque me van a morder y me van a arrancar la pierna. O sea, puede ser un miedo que exista, porque no digo que no puedo llegar a tener ese pensamiento catastrófico, pero curiosamente, o sea, creo que sí resulta muy irreal el decir voy a llegar hasta ese punto. Es real hasta el punto en el que, pues sí, si voy caminando en la calle y sale un perro y así, pues sí me puede atacar, eso sí es cierto. Pero de que me vuelva a pasar al hecho de que yo termine con un muñón en la pierna porque me ataca un perro, pues la verdad es que sí hay una distancia enorme de diferencia, pero sí es un miedo del que las personas terminan huyendo de alguna manera. O sea, si yo estoy pensando en esto, sí voy a huir de perder la pierna y entonces se vuelve como que una cosa muchísimo más difícil de controlar que el decir le tengo miedo a que me ataque un perro. Claro. Y entonces nos metemos como que en esta rueda. En este ejemplo que tú me dabas de de tu paciente que le daba ansiedad justamente dejar de ir al gimnasio, me gustaría de nuevo tomarlo como para avanzar al siguiente punto que me gustaría platicar, que es aquí ya vamos como que en un trato más de autopercepción, que a mí me gusta mucho, que es cuanto más paciencia me doy a mí mismo, más avanzo. Ok. Como creo que este ejemplo que tú pusiste es el ejemplo perfecto.
¿Mm? ¿Sabes? O sea, no necesito ser perfecto, no necesito hacerlo siempre, no necesito tener todo, no necesito controlarlo todo, simplemente tengo que hacerlo. Tengo que Mm, tenerme paciencia para decir quiero llegar allá, pero hoy mi primer escalón es este. mm, Y creo que eso está muy padre porque a partir de ahí se puede generar un muy buen avance si incluso sabemos decirnos, yo me lo digo mucho a mí mismo, te lo comparto, como no tengo que tener la respuesta ahorita, mm. pero sí tengo que ver cómo solucionar esto. No Ok, lo puedo dejar de lado, pero tampoco me voy a exigir tener la respuesta hoy en este momento. claro. ¿Sabes? O sea, como que esa flexibilidad, autoflexibilidad da mucho chance. Claro, y también se vuelve como algo alcanzable. Eh, Cuando con mis pacientes trabajamos sobre la adherencia a una dieta, normalmente les planteo como, usted no tiene que cumplir al 100%, solamente concéntrese en cumplirlo en un 80%. Entonces, para el paciente se le hace como un poco extraño al inicio de, ¿cómo? Me dan una dieta para que no la cumpla al 100%, Claro. un poco raro, ¿no? Sin embargo, esto garantiza que el paciente crea que es muy sencillo de lograrlo y que va a poder hacerlo, o sea, autoconfianza. Luego, justamente, que lo logre y pueda contactar con una especie de creencia de la capacidad de poder hacerlo, que lo lleve o la lleve a seguir siendo persistente en ese cambio que quiere hacer. Entonces, justamente eso, entre más tranquilo se sienta el paciente más confiado en que va a poder realizarlo, es más probable que lo siga haciendo. A sentirse Ujú. presionado que tiene que cumplir al 100% con alguna dieta. Claro. Y es que yo creo que eso aplica en general como para un montón de cosas en la vida, ¿sabes? O sea, Ujú. e incluso haciéndome el espejo, haciéndonos el espejo, yo creo que también a nosotros nos aplica mucho en cómo avanzan a veces algunos pacientes, ¿no? Como esto de decir es que yo ya vi esto y va por acá y no avanza o no avanzamos, o estamos atorados acá. Y yo me he topado, me he dado cuenta conmigo mismo y me he visto también a otros colegas como caer en esta frustración de mi paciente no avanza como yo lo Mm, espero o como yo ya vi que puede o alguna cosa así y terminamos como que en esta frustración cuando realmente también creo que tenemos que darle su espacio porque no es tu proceso, es su proceso. Y por el otro lado también entender que es parte de mi proceso vivir esta parte en donde yo estoy cumpliendo mi chamba y tampoco me puedo exigir cambiar al otro. Sí, sí estamos como que construyendo un camino terapéutico y te estoy acompañando y estoy haciendo profesionalmente lo mejor que puedo, humanamente lo mejor que puedo, pero al final creo que también está muy sano tenernos esa paciencia y entender que yo no voy a cambiar a la persona. O sea, yo soy una claro. herramienta, tal cual, o sea, como un martillo, como un desarmador, y dependerá de la persona si ocupando lo que yo le comparto logra generar ese cambio. ¿Tendremos algún mérito? Por supuesto que sí, pero al final del día el cambio es de la persona. Eso es algo que yo siempre les digo, que les agradezco mucho y si alguno de mis pacientes me está escuchando en este momento, te agradezco mucho. Que tengas la confianza y que caminemos juntos en ese lado y te acompaño con mucho gusto, pero de nuevo te reconozco que todo lo que tú logres es tuyo. O sea, yo solamente estoy aquí acompañándote en el camino. Pero creo que también es como que muy bueno ver esta parte, porque tocas con otro punto. Alguna vez leía acerca de la motivación y decía que la motivación es algo que solamente ocurre después de hacer las cosas, nunca antes. ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a ir en este caminito de que ya lo hice un día, 2 días, 3 días, es más fácil que lo haga yo al cuarto día. Y viene como que en esta paradoja, ¿no? Como de no necesito alcanzar mis metas también hasta el final, pero sí mantenerme haciéndolo todo el tiempo. Creo que es bien importante entender que en cualquier proceso de vida, terapéutico, personal o lo que sea, la constancia es lo que nos va a llevar a avanzar. Es muy difícil hacer algo que nos meta un brinco de 20 metros y que lo podamos mantener, ¿no? O sea, creo que es
más real el decir esto lo construí de a poquitos, pero ya es mío y es sólido y lo logramos, ¿no? Ujú, sí, a veces incluso me ha pasado pacientes que, vamos a decir, tienen un objetivo, pero que todavía no se sienten tan seguros de creer que pueden alcanzar ese objetivo. Entonces, comenzamos con algo secundario Ujú, y lo logran y a veces eso les genera esa confianza para lo otro más grande que pensaban que no podían lograrlo. Solamente logran algo, inmediatamente hacen el siguiente cambio. Igual, hablando ujú, de mis pacientes con un trastorno alimentario, por decirlo, psicóloga, ya fui a la nutróloga, que era algo que me generaba mucha resistencia o que me generaba mucho nerviosismo. Y pasando por ahí, de repente ya decidí también inscribirme o vi unas clases de alguna actividad física que me interesaba. Y quizá como primera instancia se mostraban escépticos ante que no sé, siempre he intentado hacer ejercicio, no sé si me vaya a gustar, no he encontrado algo que me guste y hacen el cambio sin que lo hayamos abordado, sin que le hayamos dado mucha profundidad, solamente porque se dieron cuenta de que podían lograr algo. ujú, claro. Y, sabes, yo creo que aquí también viene la parte de poder verme a mí mismo, vernos a nosotros como, como la persona que soy en realidad, ¿sabes? O sea, porque creo que también para poder abordar algunas cosas, lo decíamos también en alguno de los episodios anteriores, tenemos que ser conscientes de quién soy, dónde estoy, cuáles son mis limitaciones y qué es lo que sí puedo hacer. Y con todo esto, creo que puedo pasar a un siguiente punto que también tiene que ver con esta parte de las paradojas de manera positiva, que es que mientras más me conozco y mientras más puedo aceptarme como soy, más voy a poder tener la posibilidad de cambiarme después. Hace rato, antes de que empezáramos, tú me dijiste un concepto bien interesante de que esta persona que soy no es una constante. Constante es que estamos en cambio, por decirlo así, aunque sea un Ajá, sí. poco redundante, O por paradójico. decirlo, o paradójico. Sí, me gusta. Hay una Entonces, frase que de hecho es así, dice que lo único constante en la vida es el cambio. claro, exacto. Sí. Entonces, justamente siempre estamos haciendo esos cambios y a veces los cambios no siempre tienen que ir orientados hacia exclusivamente lo que buscamos, sino solamente a recobrar como la confianza que tenemos en nosotros. Ujú. Y es que también, bueno, retomo eso y me gustaría ponerlo en esta parte de la aceptación, ¿sabes? O sea, porque creo que ese es el primer paso, poder aceptarnos como soy o como estoy en este momento, no implica, lo hablamos hace un par de episodios, no implica que soy perfecto así como estoy. Implica que estoy en un punto que tiene que ser consciente para mí y a partir de aquí voy a empezar a formular mis cambios que yo quiero, que yo necesito, ¿no? Pero primero necesito verme con realidad, con objetividad, también necesito conocerme con objetividad, también necesito ver mis reacciones o ver mis mecanismos con esa misma perspectiva, ¿no? Y aceptarlos tal cual. Porque, bueno, al menos nosotros que en algún momento trabajamos directamente con adicciones, uno de los primeros pasos que se trabajan en esos lugares es el admitir que eres, ¿no? O sea, soy adicto, tengo este problema, porque si no partimos desde ahí, no podemos empezar a ver qué es lo que modifico. Y creo que, de nuevo, paradójicamente, se me hace una idea bien interesante porque mientras más me conozco y mientras más veo cuáles son mis mecanismos y mientras más veo cuáles son mis resistencias y mientras más me queda claro cuándo estoy reaccionando de un modo que no quiero, muy probablemente ahí es cuando ya voy a tener el poder de cambiarlo, la conciencia y el poder de cambiarlo. Claro, fíjate que ahorita me acordé mucho de una paciente que también tuve que le daba mucho miedo el agua, ¿no? Y ella quería aprender a nadar. Tenía muchas resistencias acerca de, pues, que ya era una persona más grande, de que sí iba a ir a una clase con niños y muchas cosas. El chiste es que, bueno, Ujú, acercándose, ya iba a clases de natación, fue avanzando y llegó un momento en donde ella decía,
todavía no puedo dejar de nadar sin una tabla. Sin embargo, yo ya sé que ya podría hacerlo sin la tabla. Entonces le dije, no se fuerce a decir, ya tengo que dejar la tabla, ya tengo que dejar la tabla, porque eso le genera más frustración. Entonces, Claro. en algún momento le sugerí, le dije, solamente coloque sus dedos sin poner fuerza en la tabla y nade de esa manera. Y ella me comentó a la siguiente sesión que no solamente solo había colocado los dedos, sino solamente como con las uñas se había agarrado de la tabla, ¿no? Y entonces, en algún momento, pues esa tabla se fue y ella no entró en este estado de ansiedad, ¿no? Sino confió en que lo podía hacer. Entonces, justamente era eso, aceptar de no puedo, me está costando trabajo soltar a tabla o este último momento antes de nadar. Y sucedió un evento que hizo que la acercara a nadar sin tabla y de esa manera ver que sí podía, pero dejando de Ujú, lado como impresión de que ujú. tenía que hacerlo. Claro, y es que creo que ahí también caemos en otro comportamiento paradójico que es muy común, que es el enfocarnos en el problema, Mm. ¿sabes? Porque también lo entiendo, o sea, creo que para las personas es como que lo más fácil, lo más natural, porque incluso a nosotros nos pasa, a mí me pasa. Cuando me explicaron esta onda de la terapia centrada en soluciones, Mm. recuerdo que me voló la cabeza porque en mi manera de trabajar, al menos hasta ese momento, siempre estaba como que muy enfocado en, claro, venga, platíqueme cuál es el problema que pasa y le buscamos una solución, ¿no? O sea, generamos opciones. Y ahí me di cuenta de que también para las personas, para la vida en general, pues tiende a ser como muy cansado estar focalizado en el problema todo el tiempo. Estar viendo cuál es el problema y estar pensando que aquí hay un algo que no funciona dentro de mi vida y que lo vengo arrastrando. Y aunque no sea fundamentalmente grave, yo creo que sí es algo que nos absorbe la percepción y la atención y muchas veces nos lleva como a este punto de decir, yo estoy mal por esto y asumir que mi vida está mal porque estoy viviendo esto. Y me llama mucho la atención también como darle la vuelta a esta idea y empezar a buscar cuáles son como que las opciones de decir, si no me centro en el problema para no hacerlo más pesado, ¿qué otras soluciones puedo llegar a tener, ¿no? O sea, cuando el problema no existe, o a lo mejor que me ha arrastrado a que el problema desaparezca, o a sentirme en paz con esto, aunque siga existiendo, en qué momentos pasa, ¿no? Y nos abrimos otras perspectivas y volteamos a ver otras cosas que nos dan herramientas para, ok, claro, o sea, si, no sé, a lo mejor eh, acudir a un voluntariado me hace sentir más tranquilo a mí, me equilibra y me hace sentir mejor conmigo, pues ¿por qué no aumentar esta parte, no? No centrarme en el problema del voluntariado no va a solucionar mi problema, quizás no. Pero si me doy el tiempo de ir y estar ahí, sí es cierto que mientras estoy ahí, este problema es menor y no existe tanto. Y paradójicamente creo que contactando con eso podría encontrar una solución al problema al no estar tan focalizado en el problema. O también esta parte que a veces los psicólogos prescribimos de me doy cuenta de tu problema y en este momento te pido que no mejores, que te quedes tal como estás. Y entonces, ¿qué genera en la persona? Pues que mejora o hace cambios, se moviliza, ¿no? Entonces, a la siguiente sesión de repente llega diciendo, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, y solamente necesitaba aceptar en el momento en el que estaba para empezar a hacer esa serie de cambios, ¿no? Aunque uno se lo prescribe, pero el paciente solito se mueve para Ujú. hacerlo. Ujú. Claro, que era lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, justamente esa idea del paciente se mueve, porque pues al final también considero muy sano que una vez que encuentren las personas o que encontramos cómo movernos, pues seguir moviéndonos en ese mismo sentido. Al final del día creo que todos necesitamos de alguna manera ojos, espejo, acompañamiento para irme viendo y checando. Paradójicamente hay una idea que yo tengo que es, no dudes de ti, de tus capacidades,
pero sí le sugiero a todas las personas que aprendamos a dudar de nuestras ideas, a dudar de las limitaciones, a dudar de nosotros en general, como de esta voz en mi cabeza que me dice, es que ya sabes que no puedes, ¿no? Y pues al menos yo creo que de eso sí está bien sano decir, oye, ¿por qué no puedo? ¿No? O sea, ¿qué me lo imposibilita o qué onda? Creo que nos ponen esta perspectiva bien interesante de, paradójicamente, justamente como de dudar de si lo que estoy buscando realmente me lleva a lo que quiero, o a lo mejor también como de, quizás si hago esto que me da miedo, quizás si hago esto que estoy evitando, quizás si lo afronto, o me aviento un poquito, me acerco a este miedo que tengo, justamente en el efecto contrario va a empezar a ser un poquito más manejable. Para ir haciendo como una idea general de cierre, me interesaría mucho como volver a replantear contigo y a las personas que nos escuchan estas dos posibilidades de la paradoja, que fue lo que hablamos hoy, que justamente es la parte en donde me tropieza, en donde yo busco y busco y busco y termino obteniendo lo contrario, y también entender que cuando yo afronto, cuando me aviento, cuando me acerco a esto que estoy evitando, que no me gusta, pues muy probablemente termine hasta sabiendo qué hacer con ello. Y a veces también, como decías, dejar de tenerle miedo a eso que tanto nos atemoriza o a esa consecuencia tan catastrófica que vemos que en realidad no es real, ¿no? Entonces, sí, a veces como hacer más de lo mismo puede tener un efecto benéfico porque deja de atemorizarnos la idea o la conducta. Claro, como en el ejemplo que tú nos dabas, ¿no? De esta persona, o sea, lo rechazaron 97 veces, ¿no? Sí. Pero esas 97 experiencias le sirvieron para entender que, o sea, sí son un montón y a lo mejor no fue agradable, pero pues tampoco, no se le cayó un brazo, no dejó de ser él, no se murió, Ujú. ¿no? Y no le cambió la vida tampoco, de manera negativa para nada, ¿no? O sea, incluso ese malestar y esa incomodidad lo llevó a entender que esto está bien, ¿sabes? O Ujú. sea, que es natural y que no tengo que pelearme con ello. También con esta cuestión de la paradoja me gustaría concluir, ¿no? Que a veces no es como que tenemos que ir en el camino lógico de las cosas, sino que también hay otras conductas que nos pueden llevar a la misma meta que queremos y que a veces pueden parecer ilógicas. Claro. De hecho, a mí me gustaría cerrar justamente con rescatando mucho esa idea, creo que tienes razón. Y, y sí invitando a la gente a que analicemos y pensemos en que muchas veces, pese a que la lógica es muy buena y nos da una muy buena estructura del mundo y nos ayuda de muchas maneras, a veces sí, paradójicamente, a veces el exceso de lógica nos atrapa y nos hace no ver, esto te lo digo como experiencia personal, porque ya sí lo entendí yo, y a veces nos hace no ver o no entender lo que hay del otro lado, que no es la lógica, lo que hay del lado de la emocionalidad, lo que hay del lado de toda esta parte que es más sensible a otras cosas que honestamente no son lógicas, pero que son igual de reales y que también están pasando en el fondo y que también me afectan del mismo modo. Y creo que tenemos que entender, me gustaría cerrar con esta idea, poder entender que somos un bonito constructo de ambas cosas al mismo tiempo. Así es. Pues muy bien, Jesús. Pues antes de finalizar, recordarles a nuestra audiencia que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, que se llama así Notas Terapéuticas Podcast. En este momento estamos en Spotify. Espero que próximamente también estemos en YouTube para que nos puedan ver, no solamente escuchar. Y pues agradecerles su tiempo y esperemos que pues vernos en otro capítulo. ¿Es correcto? Pues yo a ti te agradezco tu tiempo, te agradezco mucho la charla, se me hizo muy amplia, muy interesante. Y también a las personas que nos escuchan, igualmente vayan a seguirnos. Espero que
poco a poco podamos estarnos viendo en más redes sociales. Si este tema o los otros temas que ya tenemos en Spotify y demás consideras que le puede servir a alguien, a que a alguien le interesa o que es útil para algún amigo, algún familiar, pues te agradeceríamos mucho y sería bien padre que lo pudieras compartir. Y pues de nuestra parte, por ahora sería todo. A quienes nos están escuchando les agradecemos por su tiempo, les mandamos un abrazo y pues nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Este podcast y todo el contenido que compartimos en él es meramente psicoeducativo. No es para diagnosticar ni reemplaza la terapia ni pautas terapéuticas.